EPT y tecnología. Bienvenidos. Herramientas de la calidad, planificación y control de proyectos. En esta oportunidad desarrollaremos el tema 6. Diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión, también conocido como diagrama de correlación o nube de puntos, es una herramienta gráfica empleada en estadística y en la gestión de calidad para analizar y visualizar la relación entre dos variables estadísticas. Este gráfico se representa en un sistema de coordenadas cartesianas, ejes X y Y, donde cada punto refleja un par de valores correspondientes a las dos variables en estudio. El diagrama de dispersión es útil para identificar patrones o tendencias en la relación entre las variables, permitiendo observar si existe una correlación positiva, negativa o nula entre ellas. Aplicaciones. Entre otros tenemos: gestión de calidad, identifica relaciones entre variables de producción y calidad. Marketing, evalúa el impacto de la publicidad en ventas y satisfacción del cliente. Ingeniería, controla variables en procesos técnicos, como voltaje y temperatura. Ventajas. Tenemos: visualización clara, muestra fácilmente relaciones entre dos variables. Identificación de patrones, permite identificar tendencias o correlaciones. Soporte en la toma de decisiones, al analizar la relación entre variables, ayuda a mejorar procesos o prever cambios. Tipos de relaciones en diagramas de dispersión. Tenemos: A. Correlación positiva, directa, se da cuando ambas variables se mueven en la misma dirección. Es decir, si una variable aumenta, la otra también tiende a aumentar, y si una disminuye, la otra también lo hace. Ejemplo: a medida que aumentan las horas de estudio, las calificaciones de un estudiante también suelen aumentar. B. Correlación negativa, inversa, ocurre cuando las variables se mueven en direcciones opuestas, cuando una variable aumenta, la otra tiende a disminuir, y viceversa. Ejemplo: a medida que aumentan las horas de ejercicio físico, el peso corporal podría disminuir. C. Correlación nula, sin correlación, no existe ninguna relación aparente entre las variables, un cambio en una variable no afecta a la otra. Ejemplo: la cantidad de helados consumidos por un estudiante no afecta su desempeño en los exámenes. Estos valores no tienen ninguna relación, por lo que la correlación es nula. Fuerza de la correlación. La fuerza de la correlación en un diagrama de dispersión mide qué tan estrechamente están relacionadas dos variables y se refiere a lo claramente visible que es el patrón de los puntos en el gráfico. Esto indica si la relación entre las variables es fuerte o débil, y se evalúa observando la proximidad de los puntos a una línea de tendencia. A. Correlación fuerte. Los puntos están muy cerca unos de otros y tienden a alinearse a lo largo de una línea, ascendente o descendente, indicando una relación clara y directa entre las variables. Ejemplo: la relación entre el tamaño de una planta y la cantidad de agua recibida en una semana. Si están muy relacionadas, los puntos estarán alineados mostrando un patrón claro. B. Correlación débil. Los puntos están más dispersos y alejados entre sí, lo que hace que la relación entre las variables sea menos evidente y más difícil de definir. Ejemplo: la relación entre la edad de una persona y su interés por la tecnología. Aunque hay una relación, puede variar mucho y no será fácil de identificar en el gráfico. La fuerza de la correlación se puede cuantificar usando el coeficiente de correlación, R, que varía entre -1 y 1. Valores cercanos a -1 o 1 indican una correlación fuerte, mientras que valores cercanos a 0 sugieren una correlación débil o nula. Ecuación de línea de regresión. La ecuación de línea de regresión es una fórmula matemática que describe la relación lineal entre dos variables en un conjunto de datos. Esta ecuación permite predecir los valores de una variable dependiente, y, en función de los valores de una variable independiente, X. La línea de regresión minimiza la distancia vertical de cada punto a la línea, de modo que refleja la mejor aproximación lineal de la relación entre X y Y. La forma general de la ecuación de línea de regresión es: valor predicho de la variable dependiente Y es igual a la pendiente M multiplicado por el valor de la variable independiente X más el intercepto B. Donde Y es el valor predicho de la variable dependiente. X es el valor de la variable independiente. M es la pendiente, que indica cuánto cambia Y por cada unidad de cambio en X. B es el intercepto, que representa el valor de Y cuando X es 0. La ecuación de línea de regresión se utiliza principalmente para hacer predicciones sobre Y a partir de valores de X. Entender la tendencia en los datos, especialmente si existe una relación positiva, negativa o nula entre las variables.
Es una herramienta fundamental en análisis estadístico y modelado de datos, ya que permite simplificar y cuantificar la relación entre variables. Pendiente M. La pendiente de una línea recta en un diagrama de dispersión muestra la relación entre dos variables, indicando cuánto cambia la variable dependiente, y, por cada unidad de cambio en la variable independiente, x. Tipos de pendiente. A. Pendiente positiva. Si la pendiente, M, es positiva, la línea se inclina hacia arriba de izquierda a derecha, lo que indica que a medida que x aumenta, y también aumenta. Esta es una relación directa o positiva. B. Pendiente negativa. Si la pendiente, M, es negativa, la línea se inclina hacia abajo de izquierda a derecha, mostrando que a medida que x aumenta, y disminuye. Es una relación inversa o negativa. C. Pendiente cero. Si la pendiente, M igual 0, la línea es horizontal. Esto significa que, y no cambia con x, y no hay relación entre las variables. T. Pendiente indefinida o vertical. Si la pendiente tiende a infinito, la línea es vertical. Esto representa un cambio en sin cambio en x, un caso especial que indica que x es constante. Cálculo de la pendiente, M. La pendiente se calcula con la siguiente fórmula. La pendiente, M, es igual a la sumatoria de los productos de las diferencias entre cada uno de los valores individuales de la variable x y la media de los valores de la variable x, por las diferencias entre cada uno de los valores individuales de la variable y la media de los valores de la variable y, dividido entre la sumatoria de los cuadrados de las diferencias entre cada uno de los valores individuales de la variable x y la media de los valores de la variable x. Donde x y, valores individuales de la variable x. Y, valores individuales de la variable y. Media de x, media de los valores de la variable x. Media de y, media de los valores de la variable y. En esta fórmula, el numerador mide la covarianza entre x y, es decir, cómo varían juntas las dos variables. El denominador mide la varianza de x, indicando el nivel de dispersión de los valores de x. Intercepto, b. El intercepto es el valor de y cuando x es igual a 0. Es el punto donde la línea recta cruza el eje y en el diagrama de dispersión. Representado como b en la fórmula de la ecuación de línea de regresión, el intercepto es útil para ver el valor inicial o base de y antes de cualquier influencia de x. Cálculo del intercepto, b. El intercepto se calcula con la siguiente fórmula. Intercepto b es igual a la media de los valores de la variable y, menos el producto de la pendiente m por la media de los valores de la variable x. Donde media de y, media de los valores de la variable y. Media de x, media de los valores de la variable x. M, pendiente. Procedimiento para elaborar un diagrama de dispersión. 1. Recolectar datos. Identifica la variable independiente, x, que irá en el eje horizontal, y la variable dependiente, y, que irá en el eje vertical y reúne los datos de ambas variables en pares, x, y, para observar cómo se relacionan. 2. Calcular las medias de las variables independiente x y dependiente y. Calcular la media de la variable independiente x. Sumamos todos los valores de la variable independiente x y lo dividimos entre el tamaño de la muestra. Fórmula. La media de valores de la variable independiente x es igual a la sumatoria de todos los valores de x y entre el tamaño de muestra, n. Donde media de x, media de valores de la variable independiente x. Sumatoria x y, es la suma de todos los valores de x. N, tamaño de muestra. Calcular la media de la variable dependiente y. Sumamos todos los valores de la variable dependiente y lo dividimos entre el tamaño de la muestra. Fórmula. La media de valores de la variable dependiente y es igual a la sumatoria de todos los valores de y entre el tamaño de muestra, n. Donde media de y, media de valores de la variable dependiente y. Sumatoria y, es la suma de todos los valores de y. N, tamaño de muestra. 3. Calcular las diferencias entre cada valor de la variable independiente x y dependiente y respecto a su media. Calcular la diferencia entre cada valor de la variable independiente x y su media x. Fórmula. X y, valores individuales de la variable independiente x menos media de x, media de los valores de la variable independiente x. Este cálculo se repite con todos los valores de la variable independiente x y. Calcular la diferencia entre cada valor de la variable dependiente y su media y. Fórmula. Y, valores individuales de la variable dependiente y menos media de y, media de los valores de la variable dependiente y. Este cálculo se repite con todos los valores de la variable dependiente y. 4.
Calcular el producto de las diferencias entre cada valor de la variable independiente x y dependiente y respecto a su media. Fórmula: producto de las diferencias de los valores individuales de la variable independiente x menos la media de los valores de la variable independiente x, por los valores individuales de la variable dependiente y menos la media de los valores de la variable dependiente y. Este cálculo se repite con todos los valores de la variable independiente x y dependiente y. 5. Calcular el cuadrado de las diferencias entre cada valor de la variable independiente x y dependiente y respecto a su media. Calcular el cuadrado de la diferencia entre cada valor de la variable independiente x y su media de x. Fórmula: cuadrado de la diferencia de x y valores individuales de la variable independiente x menos media de x, media de los valores de la variable independiente x. Este cálculo se repite con todos los valores de la variable independiente y. Calcular el cuadrado de la diferencia entre cada valor de la variable dependiente y su media de y. Fórmula: cuadrado de la diferencia de y, valores individuales de la variable dependiente y menos media de y, media de los valores de la variable dependiente y. Este cálculo se repite con todos los valores de la variable dependiente y. 6. Calcular el coeficiente de correlación, R. Determina la fuerza y el tipo de relación entre las variables independiente x y dependiente y. Fórmula: el coeficiente de correlación, R es igual a la sumatoria de los productos de las diferencias entre cada uno de los valores individuales de la variable x y la media de los valores de la variable x, por las diferencias entre cada uno de los valores individuales de la variable y la media de los valores de la variable y, dividido entre la raíz cuadrada del producto de la sumatoria de los cuadrados de las diferencias entre cada uno de los valores individuales de la variable x y la media de los valores de la variable x, multiplicado por sumatoria de los cuadrados de las diferencias entre cada uno de los valores individuales de la variable y la media de los valores de la variable y. 7. Calcular la pendiente, m, y el intercepto, b. Pendiente, m. Determina la pendiente o inclinación de una línea recta que muestra la relación entre dos variables. Fórmula: la pendiente, m, es igual a la sumatoria de los productos de las diferencias entre cada uno de los valores individuales de la variable x y la media de los valores de la variable x, por las diferencias entre cada uno de los valores individuales de la variable y la media de los valores de la variable y, dividido entre la sumatoria de los cuadrados de las diferencias entre cada uno de los valores individuales de la variable x y la media de los valores de la variable x. Intercepto, b. Determina el intercepto, que es el valor de y cuando x igual 0. Fórmula: intercepto b es igual a la media de los valores de la variable y, menos el producto de la pendiente m por la media de los valores de la variable x. 8. Creación del gráfico del diagrama de dispersión. Eje x horizontal: coloca los valores de la variable independiente x y. Eje y vertical: coloca los valores de la variable dependiente y. Graficar los puntos: coloca cada par de datos en el plano como un punto en su posición correspondiente. 9. Traza la línea de regresión en el diagrama de dispersión. Traza la línea de regresión usando la ecuación. Valor predicho de la variable dependiente y es igual a la pendiente m multiplicado por el valor de la variable independiente x más el intercepto b. Sustituye los valores de la pendiente, m, e intercepto, b, calculado anteriormente en la ecuación de línea de regresión. Elige al menos dos puntos extremos mínimo y máximo en el rango de x y calcula sus valores correspondientes de y usando la ecuación. Dibuja una línea recta que pase por estos puntos. 10. Análisis e interpretación. Interpretación de la correlación. El coeficiente R muestra la dirección y fuerza de la relación entre dos variables. Valores cercanos a 1 o menos 1 indican una relación fuerte, positiva o negativa, mientras que valores cercanos a 0 indican poca o ninguna relación lineal. Tipo de relación y patrón visual. Observa si los puntos tienden a formar una línea ascendente, correlación positiva, descendente, correlación negativa, o si están dispersos sin patrón claro, correlación nula. Observa si los puntos siguen una tendencia ascendente cercana a la línea de regresión, confirmando la consistencia de esta relación. Conclusión y recomendaciones. Emite conclusiones y recomendaciones según los resultados obtenidos. Ejemplo de diagrama de dispersión: temperatura del horno versus galletas rotas. En la producción de galletas, la calidad es un aspecto esencial para satisfacer la demanda del mercado. Un factor crítico que influye en los defectos de producción es la temperatura del horno. Se ha observado que, a temperaturas más altas, la cantidad de galletas rotas podría aumentar, afectando la calidad y presentación del producto final. ¿Existe una relación directa y significativa entre la temperatura del horno y la cantidad de galletas rotas?
¿De qué manera puede controlarse la temperatura para optimizar el proceso de horneado y minimizar los defectos en la producción? A continuación, desarrollamos paso a paso los cálculos de este ejemplo y obtenemos los datos mostrados. En la tabla. Con los datos de la tabla podemos elaborar el diagrama de dispersión de la temperatura del horno en grados centígrados versus las galletas rotas como se muestra en la figura.